Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En esta ocasión te enseñaré a tejer en crochet a este peculiar personaje que llamará la atención de chicos y grandes. Les muestro la lista de los materiales. Comenzamos tejiendo 4 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas, 3 cadenas y vamos a tejer dentro del anillo 17 macizos. Contando las 3 cadenas serían 18 puntos. En la segunda vuelta vamos a tejer 2 macizos en cada punto hasta tener 36 macizos, y antes de cerrar la vuelta vamos a hacer un aumento para completar 37 puntos. Comenzamos la siguiente vuelta con 3 cadenas y en esta vuelta vamos a aumentar 3 puntos. Tejemos 2 macizos juntos en el primer punto. Aproximadamente 12 puntos después hacemos otro aumento y 12 puntos después otro aumento. En total en esta vuelta deben de quedar 40 puntos. Terminamos la vuelta número 4 con 40 puntos. La vuelta número 5 llevará también 40 puntos, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. En la sexta vuelta vamos a disminuir los puntos a la mitad. Tejemos un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y lo cerramos juntos. Así vamos a disminuir todos los puntos. Repetimos: un macizo incompleto, se queda en el gancho. Un segundo macizo incompleto, se queda en el gancho también, y se cierran todos los puntos juntos. Hay que tejer aproximadamente las 2/3 partes de los puntos para poder colocar el pompón y ya terminar de cerrar por completo. Terminamos de tejer la vuelta, colocamos ya el pompón dentro, de preferencia negro. Yo se los puse en color contrastante para que puedan observar lo que estoy tejiendo. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena, va a ser en medio punto. Tejemos un medio punto, pasamos sin tejer el segundo punto y hacemos un medio punto en el tercero. Pasamos sin tejer el cuarto y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. En un punto tejemos y en uno no. Hasta aquí terminamos de tejer en color negro. Este espacio debe quedar abierto porque por ahí va a entrar el cuello. Ahora con color blanco vamos a tejer las 2 primeras vueltas idénticas a la primera pieza. Tejemos 4 cadenas, un punto deslizado en la primera de las 4, 3 cadenas y dentro del anillo 17 macizos. Contando las 3 cadenas son 18 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Iniciamos con 3 cadenas la segunda vuelta. Vamos a tejer 2 macizos juntos en cada punto hasta completar 36. Y antes de cerrar la vuelta vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta número 2 con 36 puntos. Al finalizar, aquí es donde vamos a hacer el aumento. Nos quedan 37 puntos. Enseguida cerramos la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 3 la iniciamos con 3 cadenas. Y vamos a tejer 14 macizos, un punto en cada punto.
Enseguida 5 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, hacemos 3 macizos, un punto en cada punto, ahora 5 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, y nuevamente tejemos 15 macizos. Terminamos la tercera vuelta con 15 macizos, 5 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer, 3 macizos, 5 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y 15 macizos. La cuarta vuelta la iniciamos con 3 cadenas. Vamos a tejer nuevamente un punto en cada punto. Al llegar a las primeras 5 cadenas, vamos a tejer 2 medios puntos altos, que son cargar el gancho, sacar un punto y cerrar las 3 gasas juntas. Nuevamente cargar el gancho, sacar un punto y cerrar las gasas juntas. Y así ya nos quedan los 2 medios puntos altos dentro de las 5 cadenas. Sobre los 3 puntos centrales vamos a tejer un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo y nuevamente 2 medios puntos altos dentro de las 5 cadenas. Después 15 macizos, un punto sobre cada punto. La vuelta número 5 la iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer 14 macizos, un punto en cada punto. Ahora sobre los 2 medios puntos altos vamos a tejer 2 macizos. El primero se teje desde abajo, o sea dentro de las 5 cadenas. Y el segundo se teje normal sobre el segundo medio punto alto. Enseguida vamos a tejer 5 macizos. El primero es macizo sobre macizo, un macizo sobre la cadena, un macizo sobre macizo, un macizo sobre la cadena, un macizo sobre macizo. Y en los 2 puntos altos vamos a hacer lo mismo, pero al contrario. El primer punto lo tejemos normal y el segundo desde abajo, o sea dentro de las 5 cadenas. Y en los puntos que quedan vamos a tejer un macizo en cada uno de ellos. En este punto ya quedaron tejidos los ojos y la nariz. Ahora continuamos tejiendo en esta vuelta la boca. Iniciamos con una cadena y tejemos 11 medios puntos, uno en cada punto de la vuelta anterior. Después vamos a tejer 17 cadenas. Pasamos 17 puntos sin tejer y tejemos nuevamente 11 medios puntos. Les muestro cómo queda. En esta vuelta vamos a disminuir los puntos a la mitad. Tejeremos nuevamente en macizos. Iniciamos con 3 cadenas y un macizo. Esta es la primera disminución. Después, esto es lo que vamos a repetir: un macizo incompleto y se queda en el gancho, un segundo macizo incompleto y se cierran juntos todos los puntos.
En todos los puntos vamos a hacer esto durante toda la vuelta, incluyendo las cadenas. Vamos a sacar un macizo incompleto en la primera, otro en la segunda y lo cerramos juntos y así hasta terminar la vuelta. Hacemos una cadena, tejemos un medio punto, el siguiente lo pasamos sin tejer. Hacemos un medio punto y el siguiente lo pasamos sin tejer, así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 9 puntos. Ahora tejeremos el cuello, 4 vueltas de 7 medios puntos cada uno. En la primera vuelta tenemos que disminuir 2 puntos. Esos puntos que disminuimos fueron puntos que pasamos sin tejer, más o menos centrados. No importa en qué lugar. Esta fue ya la primera vuelta de 7 medios puntos. Vamos a tejer 3 vueltas más de 7 medios puntos cada uno. Terminamos de tejer el cuello. Ahora en 2 vueltas más vamos a tejer lo que serían los hombros y la espalda. Estas se van a tejer en macizos. Iniciamos con 3 cadenas. Y vamos a tejer 2 macizos en cada uno de los 7 puntos. En total nos deben quedar 14 macizos. En la siguiente vuelta vamos a tejer también 2 macizos juntos en cada punto, iniciando con 3 cadenas la vuelta. En total nos deben quedar 28 macizos. Después de esto cerramos la vuelta con punto deslizado, rematamos y dejamos 30 centímetros de hilo para poder coser la base plástica. Ahora procedemos a tejer una pieza con 2 hilos, un cabo de cada color, un negro y un blanco, y los vamos a tejer juntos. Tejemos 8 cadenas. Vamos a hacer un macizo en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante. Después vamos a tejer en cada uno de los puntos que sobran 2 macizos juntos. En total nos deben de quedar 10 macizos. La segunda vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos en cada uno de los primeros 9 puntos. Y en el 10º punto vamos a tejer un macizo, 3 cadenas y un punto deslizado entre la vuelta 1 y 2. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante. La siguiente pieza va en color negro, pero se las voy a tejer en color blanco para que aprecien lo que estoy tejiendo. Hacemos 4 cadenas y un punto deslizado en la primera de ellas. Ahora 3 cadenas y un punto deslizado en el mismo sitio donde hicimos el deslizado anterior. Formamos un 8. Vamos a hacer una cadena y del lado izquierdo, en el espacio que queda, vamos a tejer 4 medios puntos. Enseguida 3 cadenas, un punto deslizado donde nacieron las 3 cadenas, un medio punto. Pasamos al siguiente espacio, tejemos un medio punto dentro de él. Ahora 3 cadenas, un punto deslizado donde nacieron las 3 cadenas, 4 medios puntos, nuevamente 3 cadenas,
un punto deslizado donde nacieron las 3 cadenas y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Esto es lo que nos debe de quedar de este tamaño y en color negro. Ahora vamos a hacer un contorno en color negro con el hilo sencillo. Vamos a tejer entre punto y punto, no sobre las cadenas, un medio punto y una cadena. En ese espacio, no sobre la cadena, una cadena y un medio punto. Entre punto y punto, una cadena y un medio punto. Todo alrededor de la boca. Así queda el contorno de la boca. Ahora vamos a colocar la base del globo en el cuello. Con el hilo que dejamos vamos a coser la base, solo con unas puntadas. Y ahora solo le damos 2 vueltas. Y guardamos el hilo. De esta forma ya queda fija la pieza. Este es un fragmento de 2,5 centímetros de la varilla del globo. Lo vamos a colocar en la base. Enseguida vamos a introducir la pieza número 1 en color negro y en el espacio que dejamos vamos a colocar la varilla. Ahora vamos a pasar un hilván por cada uno de los puntos negros en todo el contorno de la boca. No debemos tocar el hilo blanco, solo los puntos en color negro. Conforme vamos hilvanando, hay que ir tirando del hilo para fruncir un poco. Ahora vamos a pasar con puntadas de ida y vuelta para cerrar por completo la boca. Solo en el color negro sin tocar el blanco punto por punto. Ahora con hilo color blanco doble y una aguja lanera vamos a envolver los 3 puntos que están entre los ojos. Solo estoy pasando el hilo por abajo, no lo estoy cosiendo a la pieza en color negro. Ahora vamos a bajarnos a los costados de la nariz y vamos a hacer lo mismo con los 2 puntos de cada lado. Los envolvemos con el hilo. Deben de fijarse que ocupo solo la parte del ojo de la aguja, no la punta. Pasamos al centro y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora tomamos 2 hebras de hilo negro y 2 de hilo blanco y los vamos a enrollar sobre 4 de mis dedos, separando 3 centímetros el dedo índice. Enrollamos 5 veces. Cortamos el hilo y atamos por el centro. Y cortamos con tijera
los dos extremos. Esta pieza va a ir cosida o pegada en la parte de atrás del cuello sobre lo que sería la espalda o los hombros, para simular el traje. Y en la parte de enfrente colocamos la corbata, que son los hilitos que amarramos por el centro. Encima le vamos a colocar el murciélago y al murciélago le vamos a poner las dos cuentitas blancas para formar los ojos. Te muestro cómo queda. Ahora para la expresión, como es estambre, es manuable, lo puedes deformar. Tanto la cabeza como las cuencas de los ojos, para formarle cejas, alargarle los ojos. Dependiendo de la expresión que quieras que tenga, que esté alegre o esté enojado. Presionar un poco la nariz. La expresión se la vas a dar tú a tu gusto. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el próximo video.